Juan capítulo 4, dice con mucho cariño el apóstol Juan: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Hermanos, al final del capítulo 3, el apóstol Juan nos está diciendo que recordemos el mandamiento antiguo de amarnos los unos a los otros. Y la semana pasada vimos que las marcas del cristiano son fe y amor, según el pasaje del capítulo 3, y que son indisolubles, van juntas, fe y amor, marcas del verdadero cristiano. Ahora vuelve el apóstol Juan, porque ese es su estilo, machacar una idea, machacar una enseñanza, como para que quede bien grabada en nuestras mentes y en nuestros corazones, y empieza ahora a retomar el tema de la fe, porque entonces dice que no debemos creer, el cristiano no puede ser tan ingenuo que crea todo lo que escuche. El cristiano no puede ser tan ingenuo para creer todo lo que le dice la psicología, todo lo que le dice la televisión, todo lo que escucha en internet, lo que dicen los católicos, lo que dicen los orientalistas, lo que dice el Dalai Lama, lo que dicen aquellos hombres que manejan las energías, lo que dice la santería, lo que dicen los libros de autoayuda, y aún los predicadores que decimos que son cristianos, que tienen una Biblia en la mano y que pueden lucir muy bien. La semana pasada yo decía a una persona: mira, yo todo lo que la persona dice lo cuestiono y lo comparo a la luz de las Escrituras. Amén. ¿Y por qué le dije esto? Porque me dijo alguien: es que yo me encontraba en un gran problema, dice, estaba yo pensativo, y se acercó a mí un psicólogo y me dijo: ¿qué te pasa? Es que estoy muy preocupado. Dice: no, es que la mente, dice, la mente echa todo a perder, pero el corazón es el bueno, el corazón no se equivoca. Y yo le dije: ¿y tú crees eso? ¿Tú de verdad crees eso? ¿Tú, siendo un cristiano, crees eso? Pues yo creo que era un cristiano ignorante, hermano, porque si la Biblia dice que algo es engañoso, es el corazón, y no solamente engañoso, sino perverso. Así que nunca debemos basar nuestro caminar en la vida por corazonadas, aunque alguna vez a usted le haya resultado. El cristiano no se maneja, el que es verdadero cristiano, el que conoce las Escrituras, no se maneja por corazonadas, no se maneja por consejos que parecen muy nobles. Haz lo que te dicte tu corazón. El cristiano no se maneja por ese tipo de premisas, hermanos, por ese tipo de enseñanzas. El cristiano debe ser maduro, por eso debe estudiar las Escrituras. Por eso debe conocer lo que dice la palabra de Dios, para identificar el error cuando pasa enfrente de él, y no ser un simple que se va con todo lo que la gente dice. Hermanos, amados, con cariño les habla: no creáis a todo espíritu, prueben los espíritus, dice, porque han salido muchos falsos maestros por el mundo. Así que nosotros, hermanos míos, debemos poner empeño en conocer la doctrina, empeño en conocer cómo se salva uno, cómo vive la vida cristiana, qué es la regeneración, qué es la santificación, cuáles son los atributos de Dios. Porque algunos dicen: ay, a Dios no le interesa el conocimiento, nada más que nos amemos. ¿No es cierto? Vamos a ver que Juan, en este caso, va a abordar los dos temas, el tema del amor y el tema de la fe, y van los dos juntos, hermanos. Hay algo que yo le llamo el letramatismo. Letramatismo. Algunos cristianos que dicen:
que no van a estudiar, que no les interesa la doctrina, que no les interesa conocer, porque dice que la Biblia que la letra mata. Y haciendo una pésima exégesis, una pésima interpretación del versículo, se escudan en eso como un pretexto, ¿verdad? Para no estudiar, para no conocer, para no ahondar en el conocimiento de la palabra, y nos olvidamos de lo que dice Pedro en su carta, de que nosotros debemos crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, y eso significa conocer su palabra. Él es el verbo, Él es la palabra. Debemos profundizar en la palabra, hermanos. No debemos ser cristianos ignorantes, que nos quedemos en la superficie, en los primeros rudimentos. Usted debe volverse un estudioso de las Escrituras, porque en nuestros días, hermanos, estamos enfrentando mucha oposición de corrientes filosóficas, de cosas que se están mezclando con las cosas, con la enseñanza cristiana, y sale como resultado una enseñanza muy desviada, muy grotesca en ocasiones, y la gente aterriza en prácticas que para nada tienen que ver en la enseñanza de la palabra de Dios. Esto mismo estaba sucediendo, hermanos, en el tiempo que Juan escribe. Juan escribe este tipo de versículos porque déjenme decirles que estaban surgiendo estos grupos llamados gnósticos, gnosis, del conocimiento. Los grupos gnósticos provenían de un origen por ejemplo, los griegos, que tenían una idea platonista que decía que el cuerpo no importa, lo que importa es el espíritu. Y los gnósticos decían que, empezaban a decir, como los docetistas decían que Jesús no había venido en cuerpo, que no había venido en carne, que Jesús solamente había venido en apariencia, que Jesús sí era Dios, pero como el cuerpo es malo, ni modo que Dios haya tomado un cuerpo como debilitado y carnal y espurio y que iba a habitar en un cuerpo. Sí, hubo huellas, hubo sombra, pero nunca era un cuerpo, decían ellos, era solamente Dios y se presentó en apariencia. Como ya hemos visto y lo va a volver a recalcar Juan, va a decir que el que no cree que Cristo ha venido en carne es anticristo, es mentiroso. Y los gnósticos, hermanos, hacían una mezcla. Fíjense bien lo que voy a decir, porque en aquel tiempo, hermanos, ya había pasado la segunda, estaba la tercera generación de cristianos, ya habían muerto todos los apóstoles, ya habían muerto todos los que habían visto ocularmente, habían tenido una experiencia de primera mano, ¿verdad?, con Cristo. El único era Juan, que murió al último, y él por eso en el capítulo 1 dice: lo que nuestras manos tocaron, lo que nuestros ojos vieron, yo lo vi, yo lo palpé, era de carne y hueso. Y por eso debo aclararles que Jesús no vino solo en apariencia. Jesús es Dios y tomó un cuerpo de carne y hueso y murió en la cruz, y por eso su sacrificio es eficaz y es en favor de nosotros, porque fue su sacrificio de su carne lo que nos habilitó a nosotros para la salvación. Entonces, estos grupos de cristianos griegos empezaron a mezclar, hermanos, la enseñanza cristiana, la empezaron a mezclar con esta idea platonista. Y entonces surge el gnosticismo, que decía que solamente los que tenían un conocimiento intelectual sublime y elevado podían conocer verdaderamente a Dios y disfrutar los beneficios de la fe. Un conocimiento oculto, metafísico. Y los cristianos para nada tenemos que ver con eso. Nosotros los cristianos debemos saber quién es Dios, quién es su Hijo, cómo actúa, por qué vino, para qué vino y cómo vino. Y yo quiero decirles, hermanos, que es necesario entonces, para identificar este tipo de cosas, hermanos, es necesario conocer la palabra de Dios, conocer la doctrina, conocer la enseñanza. No esté en contra de la enseñanza, ábrase a conocer la voluntad de Dios a través de su palabra. Uno de los reformadores más ilustres,
Juan Calvino decía, nadie puede ser un verdadero cristiano si no es primero un verdadero estudiante de la palabra de Dios. Hermanos, en muchas iglesias lo que la gente escucha cada domingo parece ser que son conferencias de éxito. Algunos pastores han tomado conferencias y discursos de motivación empresarial, de cómo tener el éxito, y lo llevan a los cristianos y dicen, tienes que tener éxito y tienes que decirle a tu hijo que vas a ser millonario y que el mundo es tuyo, y se toman de un versículo que sacan de contexto, dando ahí un aderezo muy superficial y desviado de las escrituras, y justifica su enseñanza. Y la gente está, hermanos, en esas iglesias abarrotando esos lugares, porque la gente quiere escuchar lo bonito. Los falsos profetas se caracterizan porque le dicen a la gente lo que quiere escuchar. Le hablan a la carne. Y cuando nosotros empezamos a ver lo que dice la Escritura, pues eso pica a la carne. Nuestra carne no está muy contenta, muy a gusto, porque la verdad se está predicando. ¿Y cuál es la verdad, hermanos? Aquí estamos hablando algo acerca de eso. No creáis a todo espíritu. Aún lo que yo predico, aún lo que predique el predicador que más tú respetes, debes de probar lo que dice. Prueba los espíritus. Es decir, examina lo que se está enseñando. No te comas todo el pollo. Escucha, discierne. Miren, el mundo moderno de hoy, el hombre posmoderno, ya podríamos decir, ese no examina nada, ese lo recibe todo es bonito, Dios a todos nos va a salvar, Dios es todo amor, no importa cómo te portes, hay que ser, dicen, ecléctico, hay que ser inclusivo, hay que recibir a todos, no hay que cuestionar nada porque cada quien tiene su verdad, relativismo. No, hermano, no es que cada quien tiene su verdad, es que hay una sola verdad. Y la verdad está en la palabra de Dios. La verdad es la palabra de Dios. La verdad es Cristo. Y eso es lo que debemos conocer, para no ser arrastrados por corrientes, por ideas que no son. Escucha una canción, inmediatamente prueba cuál es su enseñanza. Lo que te dice un amigo, prueba, examínalo. ¿Es verdad? ¿Ese consejo es verdad? Lo que te dice tu mamá, tu papá, que tú reverencias tanto, que tú respetas tanto, pero ellos no tienen todo el conocimiento, ellos no son Dios, no son infalibles. Tienes que probar todo lo que se enseña. Sale una persona en un canal vestido así, ¿verdad? Con una bata de colores, y aquí está el conocimiento. Llama ya, yo te voy a decir lo que tú necesitas. Y ahí está la gente llamando. Si no llamara, pues no, esos programas no podrían sostenerse. Pero se sostienen porque la gente llama. Entonces, hermanos amados, no creáis a todo espíritu. 2. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne y es de Dios. ¿Ven? ¿Por qué Él está diciendo que Jesucristo ha venido en carne? ¿Cuál es el contexto al cual se refiere Juan? ¿Por qué tiene que sacar eso? El que confiese que verdaderamente Jesucristo ha venido en carne. Hermanos, y una confesión acerca de Jesucristo, de su divinidad y de cómo vino, no solamente nos sirve para admitir su identidad, sino cuando usted está confesando a Jesucristo como Él es, usted tiene que entender que usted está abrazando toda la doctrina que Él enseñó, todas sus enseñanzas. Eso es fe. Es la fe en Jesucristo, es la fe en lo que enseñó, es la fe en el Dios Todopoderoso. Versículo 3, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. No se vayan con la idea de esos gnósticos que dicen que no, de esos docetistas que dicen que no vino en carne, que nada más vino en espíritu. Entonces, si murió nada más en espíritu, su sacrificio no es eficaz para salvarnos, porque no hay derramamiento de sangre. Jesucristo vino en carne, vino en cuerpo.
Hermanos, y hoy también tenemos gente que está mezclando las enseñanzas de la Biblia, las enseñanzas cristianas, con cosas así, místicas, metafísicas. Debes experimentar, ¿verdad? Aquí se mete el empirismo, experimentalismo, ¿verdad? Todo, porque este mundo de hoy, el hombre de hoy quiere sentir, quiere tener sensaciones. Yo ya no voy a esa iglesia porque ahí no se siente. Pues no, la Biblia no dice de sentir, la Biblia dice de creer. Ahora les voy a decir, el que cree verdaderamente, Dios le regala el sentir. Yo siento a Dios, siento cuando me está también llamando la atención. ¿Ustedes lo sienten o no? ¿O nada más sienten cuando Dios los ama? Yo siento que Él me está observando, siento que le debo reverencia. Yo siento su presencia. Pero algunos parece que solamente para ellos el sentir es brincar y andar y caerse. Y yo no voy a esa iglesia porque ahí yo no siento. Yo voy a una iglesia donde yo siento. Donde se maneja mucho el emocionalismo, nada más, el sensacionalismo. No, hermanos. La fe es activa, es sentir, es creer, pero la primera cosa es creer, y creer en el autor y consumador de la fe, que es Jesucristo. Y creer no solamente por encimita, sino conocerle, creer en Él, pero conocerle quién es, qué es lo que le gusta, qué es lo que no le gusta, cuál es su voluntad, cómo camino con Él cada día. Es una fe práctica. Todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios, versículo 3. No es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo. ¿Qué es el anticristo? El anticristo es todo aquel ser humano que se opone a la obra de Dios y no cree como Cristo, y no cree como las Sagradas Escrituras. Por eso, hermanos, cuando ustedes oigan ahí una entrevista con un deportista, con una actriz, con un político, y estén dando cosas contrarias a lo que enseña la Biblia, aunque ellos piensen que es muy correcto y que están alineados con las cosas de Dios, es anticristo. Está en contra de la obra de Cristo. Ya hemos hablado de eso. Todo aquel que está en contra de Cristo es un anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Por eso la profecía, y no me refiero a la profecía en el aspecto de presagiar o decir cosas en el futuro, la profecía como enseñanza, porque la profecía es eso, declarar la palabra de Dios. La enseñanza, la profecía, ha de ser, hermanos míos, cristocéntrica. El centro es Cristo. El centro de la profecía es Cristo. El Espíritu Santo glorifica a Cristo, no al hombre, no lo que el hombre quiere escuchar. Yo te profetizo a ti que vas a tener mucho dinero, dice. Yo te profetizo que vas a tener muchos coches. Yo te profetizo que vas a tener mucho éxito. Si la profecía, el centro no somos nosotros. La enseñanza de la profecía debe ser cristocéntrica para que pueda ser admitida. Si no, debe ser fieramente descartada. 4, hijitos, vosotros sois de Dios. ¿Cuántos son de Dios aquí? ¿Cuántos son del diablo? ¿No hay ni uno? ¿Uno aunque sea del diablo que hay aquí? Porque vimos en el 3:10 que hay hijos de Dios e hijos del diablo. ¿O no? No lo estoy inventando, eso está en la misma carta de Juan, en la Biblia. Que unos son del diablo y otros son de Dios. Ahora, ¿cuántos son de Dios? ¿De veras? Bueno, pues si ustedes lo dicen. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido. ¿Cuándo una persona, hermano, es de Dios? ¿Cuándo? Cuando cree en Jesús. ¿Y qué es creer? ¿Nada más tener un sentimiento intelectual? No. Es creer, arrepentirte y todos los días caminar como Él quiere, hermano. Eso es fe, es caminar como Él quiere, es alinear tu vida a la voluntad, no tuya, no a tu voluntad, no a tu contentillo, sino a la voluntad de Dios. ¿Sabes quiénes son los que son de Dios? Los que han nacido de nuevo, y el nacimiento no se puede dar de nuevo si no es obra del Espíritu de Dios. Si Dios no está actuando en tu vida, no has nacido de nuevo.
Ahora, ¿cuántos han nacido de nuevo aquí? ¿Cuántos han entregado su vida a Jesucristo? ¿Cuántos quieren de veras vivir para Jesucristo? Aman lo que Dios quiere, aborrecen lo que Dios aborrece. Entonces ustedes son hijos de Dios, vosotros son hijos de Dios y los habéis vencido. ¿A quiénes habéis vencido? Pues a los falsos profetas. Los vencemos cuando nosotros conocemos la verdad de la palabra, cuando nosotros tenemos una fe auténtica en Jesucristo, porque mayor es el que está en vosotros. ¿Quién es el que está en nosotros, hermanos? Cristo, Dios, su Espíritu. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. ¿Y quién está en el mundo? El error, Satanás, el engaño, la filosofía desviada. El enemigo está en el mundo. Ahora el versículo 5, otra vez vuelve con el mundo. ¿Qué es el mundo? Es el campo de fuerza del maligno. Todo aquel sistema que está en este planeta que se opone a Dios. Todas aquellas cosas fuera del cristiano que le invitan a pecar. Ellos son del mundo. Por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Oye, ¿viste lo que dijo esta muchacha Kardashian? No, hombre, hay que ir con eso porque eso es la moda. Y viste lo que dijo fulano de tal en la televisión, un famoso, Lionel Messi cree que, pues tú, no sé si crea eso, ¿verdad? Pero vamos a suponer que creyera en que la energía y que puede tener una situación mística, y pues mucha gente le hace caso a él. Y todos van sobre eso. Les gusta eso, hermanos. ¿Por qué no hacemos una sola religión donde todo el mundo se quiera y donde abracemos todo y nadie pelee con nadie de doctrina? Todo peace and love, amor y paz. ¿Por qué no? Y eso le agrada a los oídos del mundo. ¿Saben por qué les agrada a los del mundo? Porque ellos son del mundo. Es lo que dice aquí. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo. ¿Usted de qué habla? ¿De qué cosas son las que habla? Ay, ¿ya te fijaste? Nuevos zapatos. Ay, ¿ya te fijaste? Nuevo esto. Ay, ¿ya te fijaste? ¿Qué es lo que llena tu conversación? ¿De qué hablas? ¿De qué cosas hablas? ¿Qué cosas Mira, oyes a una persona hablar, sabes lo que hay en su mente. Oyes a una persona hablar, sabes lo que hay en su corazón. Porque de la abundancia del corazón, ¿qué? Habla la boca. Ellos son del mundo. A ellos los siguen los del mundo, no los cristianos. Los cristianos siempre vamos a tener oposición, hermanos, porque el cristianismo es contracultura. Es contracultura. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Versículo 6. Nosotros somos de el que conoce a Dios nos oye. El que conoce a Dios y escucha estas palabras, hermanos, esa persona dice, yo voy con estos, porque aman a Dios. Oye, pero ¿qué no debemos incluir a todos? El Evangelio dice que el camino es estrecho, que la puerta es pequeña. Pocos van por ahí. No es incluyente. Y yo creo que más bien es excluyente. ¿Por qué? Porque todo aquel que no quiere seguir la ley de Cristo, y la ley de Cristo es el amor, como ya hemos visto en otras ocasiones, el amor, la ley de Cristo es su palabra. Todo aquel que no se ajusta a eso está perdido. Aquel que cree en Buda va a la condenación. Aquel que cree en el Islam va al infierno. Aquel que cree en un Cristo cósmico va al infierno. Solamente en Cristo hay salvación. Aquel que cree en la reencarnación, que cree en el karma y todo ese tipo de cosas, está perdido. Luego uno se da cuenta cuando son los cristianos ignorantes, porque luego llegan y dicen, oye, aquí se siente una vibra bien grande. Ay, aquí se siente una vibra bien especial. Es un cristiano, o cristino, porque a lo mejor ni cristiano es un cristino metafísico, místico, que se ha enrolado en las enseñanzas de la nueva era. Entonces, en la nueva era es un movimiento que impulsa todo este tipo de enseñanzas místicas, metafísicas, astrales. Entonces ellos son del mundo, al mundo le gusta escuchar eso, pero nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Ay, ya me voy, dice alguien. Ya me voy. No me gusta esta predicación.
no me gusta esta enseñanza, es demasiado rígida, es demasiado aburrida. Yo quiero algo que me anime. ¿Por qué el pastor me habla de estas cosas si yo vengo cada domingo a la iglesia para que me animen? He tenido una semana tan difícil, vengo para que me den nuevas energías y me motiven. Has perdido el rumbo, hermano y amigo. No venimos aquí para nosotros. No es culto a nosotros, es culto a Dios. Le venimos a entregar a Dios, a ofrecer a Dios nuestro corazón, nuestra alabanza a Dios. No cantaste el último canto, no se trata de nosotros, se trata de Cristo. Él merece toda la honra y toda la gloria. Él tiene en su soberanía el derecho de aplastarnos, de que muramos, de hacer con nosotros lo que quiera Él, hermano, porque Él es soberano. Si ya Dios te dio su salvación, ya con eso estamos bien servidos. Pero Dios es tan amoroso que cada día te da sustento y abrigo, cada día te da sanidad, cada día te da trabajo. Fíjate nada más, ese es el Dios que tenemos. Entonces, ¿a qué vengo? No vengo a que me animen, vengo a llenarme de la palabra de Dios, vengo a profundizar, vengo a conocer más de quién es Él, vengo a dejar de ser yo para ser más como Él quiere que yo sea. Entonces, hermanos míos, yo estoy en contra cuando me dicen, pastor, ven, vamos a tener una reunión de pastores, pero no vamos a hablar de doctrina. Aquí no vamos a hablar de doctrina, nada más nos vamos a... Es que la doctrina, hay algunos que se han atrevido a decir que la doctrina es del diablo, que no debemos hablar de doctrina. Ignorancia, hermano. Y en la ignorancia anticristos, porque doctrina es enseñanza. ¿De qué más vamos a hablar si no es de la palabra de Dios? ¿Cómo vamos a resolver los asuntos si no es con la palabra de Dios? Entonces la fe es algo importante. Usted y yo debemos profundizar en la fe. Ahora, voy hacia el otro lado. Porque hay unos que se escudan en el amor para no estudiar, para no creer como debe de creer. Pero ahí está la otra cara de la moneda. Y la otra cara de la moneda es aquellos que se sienten muy orgullosos por su doctrina y su conocimiento y son tan arrogantes que no manifiestan nada de amor por los hermanos, nada de amor por los que son de la familia de Dios. Son arrogantes, se sientan en el culto, ellos se creen y empiezan allí, ¿verdad? Había un hermano en una iglesia en la que yo estaba, y él siempre llegaba ya. Antes no había tablet, ¿verdad? Estaba su palmo, no sé qué, era algo electrónico, y ahí se sentaba y doblaba su piernita, y ahí estaba con su aparato. Nunca saludaba a nadie, nunca tenía relación con nadie, todo le parecía mal, pero él era el sabiondo. Era el que sabe todo. ¿Qué dice la escritura? Que dice saber algo, no lo sabe como debe saberlo realmente. Así que ese es un gran peligro. Ay, a lo mejor ya no estudio para no volverme orgulloso. No, tampoco. Entonces, eso no puede ser. Hermanos, debemos estudiar. Es terrible lo que pasa en nuestro contexto mexicano. Nosotros como mexicanos, ¿cuál es la cifra? Creo que 3.5 libros por año, cada persona. Si sumas los letreros, lo que ven en la computadora y todo, son 3.5 libros por año. En España, cada persona lee por lo menos 20 libros al año. Fíjense, cada persona. Imagínense qué lejos estamos, hermanos. Un pueblo que no le gusta leer. A ver, ¿tú cuánto llevas de cristiano? ¿Y ya leíste toda la Biblia? 2 años, 3 años, 5 años. No la has leído, no pasas del libro de Números. Siempre que llegas al libro de Números te duermes y empiezas otra vez en Génesis y no pasas de Números. Entonces, hermanos míos, estamos muy atrasados. Por eso yo les invito a que se disipulen, que vengan a las clases, que oigan, que se llenen de la palabra de Dios. No hay cosa mala, llénate de la palabra de Dios.
Sí, ve la tele un rato, juega un rato en tu computadora, en tu celular, porque a muchos les gusta jugar, a mí no. Me dice alguien, es que no te, ¿qué? ¿A ti no te gustan los videojuegos? No, y no digo que por eso sean malos, pero hay unos de unas bolitas que van comiendo otras bolitas, o sea, canicas juegan y no sé qué. Está muy bien. Yo no digo que no, hermano. El Eclesiastés dice que hay tiempo para todo, ¿no? Jueguen. Pero lean la Biblia, llénense de la Biblia, busquen la Biblia, lean libros que les motiven a escarbar en la Biblia. Meditarás de día y de noche. Es un libro de éxito, no el éxito del mundo, pero es el éxito que Dios quiere para nuestras vidas. Ahora, es importante el estudio, pero sin dejar de lado el amor. Otra vez, marcas indisolubles para los cristianos. Versículo 7. Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Hermanos, nosotros debemos manifestar nuestro amor a los hermanos. Y yo creo que Jesucristo en el Sermón del Monte y en sus enseñanzas nos dice que nosotros no solamente a los hermanos de la iglesia, pero debemos amar a todo aquel que es prójimo. ¿Y quién es prójimo? Pues son todos. Y yo a veces voy caminando por la calle y veo a una persona y digo, ¿de veras la amo como yo me amo? No, yo me amo más de lo que la amo a ella. ¿O usted cómo ve? Yo veo a alguien que está vendiendo tacos y yo lo veo y le digo, ay, está guapo, está feo, y digo, ¿lo amaré como me amo yo? No es cierto, yo me amo más. ¿Ustedes qué dicen acerca de esto? Aquí hay alguien que diga, yo veo a alguien en la calle y lo amo como yo me amo a mí. Entonces, cuando nosotros comparamos eso con lo que el Señor nos explica, pues estamos muy lejos todavía, ¿no? Pero queremos. Yo quiero ser más amoroso, fallo a veces, cómo me duele cuando fallo, pero quiero ser más amoroso, estoy en eso, buscando a Dios porque quiero cumplir este mandamiento. Hermanos, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Versículo 8, el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Yo tengo un odio contra mi padre que lo quiero matar, dice uno. Yo odio a mi madre que nunca me dio la preferencia, siempre a mis hermanos. Odio a mi hermano porque siempre lo prefirieron a él. ¿Cómo me gustaría que ese tío que se muriera? Y lo odio porque abusó de mí. Odio hay en mucha gente. Por eso alguien agarra una pistola y mata a otro. No hay consideración. Porque el que odia no ha conocido a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor. El que ha conocido al amor, al verdadero amor, ha conocido a Dios. El mundo que es el campo de fuerza del enemigo no conoce el verdadero amor. Porque el amor es Dios. Versículo 9, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. ¿Quién nos dio muestra de amor, hermanos? El Señor, que envió en carne a su Hijo para que muriera por nosotros, el unigénito, el único como Él, no había ninguno otro como Él. El Hijo único lo envió al mundo para que vivamos por Él. Él se despojó de su gloria, dice, vino y habitó como uno de nosotros, se hizo como uno de nosotros, vivió entre clavos, vivió entre madera, vivió sudando como un carpintero pobre, no tenía ni dónde reclinar su sien, y no, por último, morir en la cruz, atravesado y dando su vida, insultado, escupido, abofeteado. ¿Para qué tanto? Por amor. Por amor a nosotros, para mostrarnos el amor, para salvarnos a nosotros. Versículo 10, en esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. ¿Qué quiere decir propiciación? Le envió a su Hijo Jesús para salvarnos de nuestros pecados. Allá
en el Antiguo Testamento estaba el arca que era un cajón de madera de acacia cubierto de oro, tenía una tapa, unos querubines, y el sacerdote entraba una vez al santuario, una vez al año al santuario, y efectuaba ese sacrificio y botaba la sangre allí, y luego tomaba una parte de la sangre y la echaba, la rociaba en el altar, y luego salía al pueblo y le aplicaba la sangre de ese animal que estaba figurando a Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y todo aquel que se aplica por la fe en Cristo, es aplicada esa sangre que lava nuestros pecados. Y ese sacrificio en carne, el sacrificio del Cordero de Dios, del Hijo de Dios, apaciguó, fíjate lo que quiere decir propiciación por nosotros, que Cristo apaciguó la ira de Dios. Dios estaba airado, enojado por los pecados, porque habían violentado su ley y habían pisoteado su nombre, y entonces Él tenía que hacer justicia y castigar ese pecado, y lo castigó en la persona de su Hijo. Por eso Él murió y padeció lo que nosotros debíamos padecer. Solo que si nosotros hubiésemos muerto allí, hubiera sido un sacrificio que no era eficaz por la suciedad de nuestra vida y nuestro corazón. Pero se requería una víctima sin pecado y perfecta, para que entonces pudiera ser eficaz y perdonar todos los pecados de aquellos que creyeran en ese sacrificio. Por lo tanto, Él es la propiciación de nuestros pecados, ha expiado nuestros pecados. ¿Qué quiere decir expiar? Los ha quitado de medio, y ahora nosotros tenemos acceso a Dios por medio de Jesucristo. Amén. ¿Cuántos aman a su hijo? Usted tiene 3 hijos. ¿Alguien tiene 4 hijos aquí? Ahí está, 1, 2, 3, 4 de 4. Bueno, elijan por favor ustedes al que más le caiga gordo, para que sea sacrificado por unos 100 personas. O sea, una vida va a salvar a 100. Liliana, dame el nombre del que vas a entregar. ¿Hay uno? ¿Hay uno? ¿Sabes por qué no lo das? Porque tu amor nunca va a compararse con el amor de Dios. Tanto amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Él es la propiciación por nuestros pecados. ¿Cómo no vamos a pensar en ese grande amor, hermanos? ¿Cómo no vamos a valorar ese grande amor? Y si Él nos amó así para salvarnos y para formar una familia y para formar una iglesia, ¿por qué no hemos de amarnos nosotros, los unos a los otros? Amar, hermanos, amar es soportar las inclemencias, amar es sacrificar, amar es perdonar. Amar es dar la vida, es buscar al otro, es bendecir al otro. Fallamos en esto, pero otra vez queremos. Y si verdaderamente somos del Señor, debe haber la presencia de Dios instándonos a amar a los otros. Versículo 11. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios, en verdad. Se han visto representaciones de Él, pero nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. A ver, ¿por qué? Porque aquí dice Juan en el versículo 2, nadie ha visto jamás a Dios. ¿Eso qué tiene que ver con el amor? Porque yo les voy a preguntar, ¿qué es más fácil? Piensen. ¿Qué es más fácil? ¿Amar a alguien que ves o a alguien que no ves? Hasta hay un dicho que dice, de la vista nace el amor. Porque lo que vemos nos insta a amar. Así, ¿qué es más fácil? ¿Amar al que ves o al que no ves? Y si no amas al que ves, al que es creación de Dios, ¿cómo dices amar a Dios? Para Juan, no es posible amar a Dios y odiar a un hermano.
Para el verdadero cristiano no es posible decir, odio a mi padre, lo quisiera muerto, no le hablo, tengo 3 años de que no le hablo a mi padre. Ay, pero amo tanto a Dios, yo soy un cristiano activo en mi iglesia, yo canto, yo hago esto, yo limpio. Dice entonces que, amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. 12, nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. O sea, su amor se ha manifestado a nosotros. Una de las pruebas de que creemos en Dios, amamos a Dios y hemos conocido el amor a Dios, el amor de Dios, es que nos amamos unos a otros, a pesar de las dificultades. Ahora, hermano, hay gente que es difícil de amar. Levanten su mano los que son difíciles de amar. Bueno, no todos, algunos que son bien fáciles de amar. Vivan con ellos un mes y verán qué tan fácil es amar. Dicen, oh, yo soy la mejor. No, hermanos, cuando yo me casé, yo dije, mi esposa se ganó la lotería, porque pues yo, ¿qué defecto puedo tener? Además, yo sirvo a Dios, o sea, yo amo a Dios. ¿Qué? No, esta muchacha de veras, hombre, debería servirme como a un rey. Y luego yo cuando empecé a vivir con ella dije, ay, qué persona tan imperfecta. ¿Cómo se pudo juntar la perfección con esto? Y yo la veía que cometía errores. Hermano, y Dios la utilizó para que yo me diera cuenta, y me sigo dando cuenta de cuán imperfecto soy. Y me di cuenta de que el torpe era yo, me di cuenta de que yo necesitaba mucho más que ella trabajar en mis faltas de carácter, en mis pecados, en todo eso. Entonces, hermanos, nosotros solamente conocemos a Dios, el amor de Dios se ha perfeccionado en nosotros cuando nosotros amamos. No amamos como debemos amar, pero amar es también, hermanos, entender que la gente es difícil de amar. Hay gente que, pues uno como que dice, la voy a amar, pero esta necesita como que extra amor, ¿verdad? Extra gracia para poder amarla, porque está bien difícil en el trabajo, en la casa, es difícil. Pero, hermanos, no somos fáciles. Muchos de nosotros somos muy difíciles de amar. Somos los que tenemos que trabajar más en este tema de amar con nuestras palabras, con nuestras actitudes, buscando ser humildes, ¿verdad? Amar a los demás. Versículo 13, en esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu, su presencia habita en nosotros. Hay gente que dice, ay, en esa iglesia no creen en el Espíritu, en esa iglesia el pastor no cree en el Espíritu. En el Espíritu de Dios se refiere. ¿Por qué? Porque no invito a que la gente tenga experiencias así estáticas y sobrenaturales. Que yo no veo que ese sea en las cartas instructivas para los cristianos, que ese sea algo que se recomiende, que se enseñe, que se ordene. Pero lo que sí veo en las cartas es que el Espíritu de Dios, cuando actúa en una persona, se le vuelve una persona más moral, más ética, más espiritual, más correcta, más agradable a los ojos de Dios, con decisiones más sabias en su vida, con el fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, caerse, llorar, hablar en lenguas. Nada de eso está en el fruto del Espíritu. Son 9 rasgos que están allí, todos tienen que ver con el comportamiento y la conducta. Cuando tú ves un hombre que ama a Dios, un hombre humilde, un hombre manso, un hombre que es amoroso, un hombre que tiene paciencia, que tiene fe en Dios, que no está desesperado, ay, ¿qué haré? Mejor me mato. Pues esa persona que es templada, que tiene paciencia, que tiene amor, que crece en el gozo, que crece en el amor, es una persona dominada, controlada por el Espíritu de Dios. Entonces yo creo en el Espíritu. Creo en el Espíritu, pero como enseña la Biblia. No como algunos en sus ideas gnósticas y metafísicas
quieren creer acerca de Dios. ¿Dónde vamos? Versículo 14. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Juan está diciendo otra vez, yo lo vi, yo lo toqué, yo lo abracé. Él es el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, ¿cuántos confiesan que Jesús es el Hijo de Dios? Todo aquel que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios y es Dios, Dios permanece en él y él en Dios. No hay nada más seguro que esto. Tener una vida cristocéntrica. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza. Otra vez, en esto se ha perfeccionado, se ha manifestado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. ¿Cuántos quieren que ya llegue el día del juicio? No todos, algunos de este lado y de este lado nadie. Pero, ¿cuántos quieren que ya llegue el día del juicio? Algunos les dicen, ¡ay no, que no venga! Es como cuando dicen, a ver, ¿cuántos quieren el examen de geografía? Y yo les decía, échelo. No, cállate, dice, no queremos que venga el examen. Y uno se hacía detestable en el salón por eso. Échamelo el examen aquí ahorita. Pero hay algunos que tienen mucho temor al examen. ¿Por qué? Porque saben que pueden ser castigados, porque van a condenación. Muchos le temen al día del juicio porque ellos, como van en sus propias obras, por eso dice el Apocalipsis que serán juzgados y condenados por sus obras. Cuando la persona va solito con sus obras ante el juicio de Dios, está condenado, va hacia el castigo. Pero cuando yo no voy con mis obras, sino voy con la justificación que Cristo me ha dado, cuando Cristo es mi justificador, es mi justificante, es mi justificación, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Que venga el día del juicio. Yo tengo un abogado, hijitos. Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y si Dios no es quien nos acusa, ¿quién podrá acusarnos? Dice. Si Cristo es el que nos justifica, ¿quién podrá acusarnos? El diablo significa acusador, es el que acusa. Pero nosotros hemos conocido de Dios, somos de Dios, el amor de Dios se ha perfeccionado. Y como se ha perfeccionado su amor y su salvación en mí, no porque yo valga algo, ni porque tenga buenas obras, ni porque sea bueno, ni nada, porque no lo soy, sino porque he creído en Jesucristo, tengo confianza para el día del juicio. Versículo 17, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor. ¿Cuál temor? ¿Por qué voy a tener temor? Es mi Padre, es mi Dios. Algunos van a decir, ¿y entonces por qué la Biblia dice que el temor de Jehová es el principio de la sabiduría? Que el temor a Dios debemos tener, sí, pero temor se refiere a un respeto profundo, a una reverencia, hermanos, grande por Dios, inmensa por Dios. Ese es el temor de Dios. Como un hijo debe respetar a su padre, padre recto, padre honorable. En el amor no hay temor, pero también hay confianza en esta relación con el Padre. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor, no el amor del mundo, no el que el mundo enseña, sino el perfecto amor, el amor de Dios, el amor de Cristo que está en nosotros, echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo. Ay, ya voy al examen y me van a reprobar, ya voy al día del juicio y me van a condenar, porque el temor lleva en sí castigo, ya el mismo temor es castigo. Dice, el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. ¿Tienes temor del día del juicio? ¿Tienes temor que el Señor te llame a su presencia? ¿Tienes temor de morir hoy y que estés ante la presencia de Dios y que te pueda mandar al infierno? Si tienes temor de eso, dice, el que teme no ha conocido, no se le ha manifestado verdaderamente el amor. Versículo 19.
Entonces nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. El hombre no puede amar a Dios, hermanos, si Dios primero no manifiesta su amor al hombre. Es Dios, dice, yo un día encontré a Dios. No. Dios te encontró a ti. El día que yo acepté a Dios, no. El día que Dios te aceptó a ti. Nosotros le amamos a Él. Tú puedes amarle a Él solamente si has sido perfeccionado primeramente en su amor, cuando has reconocido su amor, su gracia, su sacrificio. 20. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, ¿qué es esa persona? Mentiroso. ¿Cuántos mentirosos hay aquí? De esos que dicen que aman a Dios, pero hay odio contra algún ser humano. ¿Odias a algún ser humano? No eres de Dios, no te engañes, no eres de Dios. Y si no eres de Dios, vas a la condenación, vas al infierno. Tengo que decirlo con todas sus letras. Pero si eres de Dios y has sido perfeccionado en el amor de Cristo, entonces no solamente vas a tener la capacidad de amar a tu prójimo, sino que también tu nombre está seguro para la eternidad en la gloria con Dios. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, que ame también a su hermano. Hermanos, fe y amor. Vimos la primera parte. Juan habla de la fe, de creer como debemos creer en Jesucristo, pero esa fe debe manifestarse prácticamente en el amor. Son los dos asuntos que trata: la fe y el amor. Dos verdades indisolubles, dos cosas que deben estar reinando en la vida del cristiano: fe en Dios, fe, creer en el Señor, en el verdadero Dios, en el Dios de las Escrituras, y amor manifestándolo a los demás, si es que verdaderamente conocemos a ese Dios. Cuando nosotros veamos que fallamos en nuestros intentos de agradar a Dios, porque el pecado significa eso, pecado es errar al blanco de la voluntad de Dios, fallamos, debemos sentirnos mal, es una tristeza correcta cuando nosotros sentimos culpa por haber fallado, pero eso nos debe de arrojar a los brazos de nuestro Salvador y decirle: Padre, Dios, perdóname, porque yo quiero amar más a mi hermano. Quiero ser un mejor hijo tuyo. Quiero crecer en la fe, en la doctrina, pero quiero crecer en el amor. Para amar a los que están a mi alrededor, amar a mis hermanos, amar a mi familia, amarlos. Hermano, escucha, que se sientan amados. Debemos de pensar en eso. Que ellos se sientan amados, que se sienta amada, que se sienta amado. Amados, así empieza a hablar el apóstol Juan en este capítulo 4. Amados, amémonos unos a otros y creamos en el Señor Jesucristo. Si usted dice, como que no soy de Dios, no estoy seguro de ir al juicio, hable con Dios, hable con Dios. Si usted no ha decidido todavía seguir a Jesucristo verdaderamente, hable con Dios. Si hay odio en su corazón, si usted detecta que hay odio, que siente algo negativo contra algún ser humano, hable con Dios y pídale que le dé su gracia para abandonar ese sentimiento negativo de envidia, de celo, de odio, con tu corazón doblegado. Quizá hay un pecado que no has dejado, que no has podido dejar. Pídele a Dios que Él te dé su gracia, esa gracia maravillosa que nos habilita para obedecerte. Si tú detectas en tu corazón que no eres alguien amoroso, que no amas como debes amar a tu prójimo, a tu hermano, habla con Dios y dile: Señor, yo quiero amar,